El día de hoy nos encontramos en el Jardín Botánico y Restaurante El Arca de las Hierbas. Y con todo el gusto le damos la gran bienvenida y estamos con el chef Gabriel Arroyo, que nos acompaña con una entrevista muy bonita sobre el proyecto. Chef, ¿qué nos cuenta del Jardín Botánico y Restaurante El Arca de las Hierbas? Buenas, primero que todo, bienvenidos. ¿Verdad? El Jardín Botánico tiene una historia aproximadamente de 30 años, donde lo hacen dos personas, don Tomás y su esposa, son los que realizan un poco el proyecto que se basa en educar de lo que es todo relacionado a hierbas y recolectar de alrededores del mundo para traerlas a partes del trópico de nosotros, y está muy enfocado en la educación de todo este tipo de hierbas medicinales, culinarias y de todo lo relacionado a la botánica y la parte agrónoma. Entonces, ese es muy fuerte del ARC. Chef, ¿qué tan complejo es este menú? Porque estamos hablando de que son hierbas, que son todos los productos que en ese momento se tienen a mano y que tenés que sentarte con esos insumos a crear, A crear. a innovar. ¿Cómo es ese proceso? Realmente se basa mucho de la mano del agrónomo, porque él es el que nos da la lista de productos que tenemos disponibles aproximadamente durante 2 semanas, 3 semanas, tal vez, un lapso de tiempo. A base de eso, nos dedicamos a aplicar técnicas de cocina con los diferentes productos que nos pueden dar. Entonces, aprovechamos mucho esa parte de la huerta de temporadas. Entonces, sí se basa mucho a la base de la temporada de las producciones. Eso es lo que nos varía y eso es lo que nos guía, cómo ir creando, qué podemos ir formando con base a lo que ellos tienen en la huerta. Entonces, aprovechamos mucho esos lados. Acá hay un punto muy importante, chef, y es ¿qué te apasiona? ¿Por qué es crear? Y algo que una frase que me comentaste antes cuando estábamos ahí conversando detrás de cámaras, que es unir cuáles elementos. Realmente es la parte creativa, pero se basa a lo que tenemos de ideología, un poco lo que nos creó Don Tomás, que lo comentamos ahora, que es Costa Rica somos un país de flores, hierbas, frutas y verduras. Entonces, a base de eso es crear, aprovechar y aplicar conocimientos de técnicas culinarias de diversas partes del mundo. Entonces, nos aportamos mucho de ese lado y de ahí podemos crear con diferentes productos, desde pestos, aceites, es aplicar esas técnicas de conocimiento culinario a productos muy únicos que se tienen acá, y es y basándose en esa parte creativa. También es mucho de estudiar, de leer mucho, nos basamos mucho en lectura, de leer recetas, libros que sean basados en hierbas, ensaladas, todo ese tema. Es una combinación de técnicas y intentar aplicarlas a los productos que tenemos por temporadas. Y eso es lo que te apasiona, porque no es Sí, exactamente, vamos a ver, no es exactamente repetir eso por meses, sino es pausado. Bueno, tenemos esta cosecha, entonces ajá, vamos a crear, a innovar. Después viene, entonces eso es lo que más te apasiona. eso es lo que más nos apasiona de este lugar, que nos permite, bueno, nos pone el límite con la parte de la creatividad, porque nos pone a prueba en eso, a todo el equipo, porque realmente es todo un equipo de cocina que nos Mm. juntamos y aportamos ideas, que se puede ver a base de experiencias de los cocineros o experiencias de Ujú. nosotros. Nos basamos mucho en eso. Entonces realmente apasiona mucho la parte de crear, estar en ese límite de poder conocer otras técnicas y aplicarlas, qué tan aplicables son a Ujú. nuestro sistema de trabajo. Entonces, es decir, pruebas, y probando la parte de la gastronomía. Y algo importante es en ese momento de crear las recetas, eh, mezclar ingredientes, es también una prueba y ensayo. Me imagino que tienen sus tiempos en que, bueno, vamos a crear este platillo. ¿Cómo funciona esa etapa? Esa etapa es exactamente eso, es prueba y error. Es ver un producto, empezarlo a trabajar, como lo he explicado mucho, es aplicarle las técnicas, ver cómo reacciona ese producto con esa técnica, Ujú, si es factible, no es tan factible, si es apto para el servicio también, porque hay productos que nos permiten hacer platillos muy elaborados, ujú. pero en relación a cantidad de personas tal vez ya sea un poquito más trabajado. Entonces, para aligerar el sistema, aplicamos otras técnicas, lo aplicamos en otras cosas, pero se basa mucho en eso, de aprovechar el producto totalmente
y pruebas y errores es parte de la cocina. Entonces sí, eso, sentarse entre semana más que todo, es sentarse los cocineros y aportar ideas. Así nos basamos últimamente en los menús también, que es qué opinan un cocinero, digamos, en este caso tenemos una chica practicante, ella nos aporta mucho en la parte de pastelería y viene con ideas cada semana de, veras, conocí este producto, creo que podemos hacer tal cosa y le damos la apertura a intentarlo. Hacemos pruebas, probamos, siguiente semana, si todavía el producto lo tenemos con buena producción, valga la redundancia, con buena producción de él, Ajá. la aplicamos. Porque también hay que pensar en eso también. Es un laboratorio Es la y es un laboratorio donde no siempre es preciso, porque también a veces, pues, más que todo en la pastelería, en la panadería, pues tienen que ir ingredientes muy precisos. Sin embargo, en la cocina caliente, en este caso, los platillos que ustedes innovan, pues tienen un equilibrio donde ustedes tienen tanto la proteína animal como también todo lo vegetal. Todo vegetal. A todo esto, ¿qué ventajas trae un menú de este tipo en el que ustedes acá desarrollan las ventajas para el público? Bueno, la experiencia principalmente, porque sí es algo un poco único, es muy poco en el país, se ve. Entonces nos permite generar platitos únicos con productos Ujú, locales espectaculares y a un nivel ya de un poco más de sistema. ujú, Las mermas, todo este tema de desechos se reduce mucho debido a que trabajamos por temporadas. Aprovechamos el producto que está en el momento correcto, y es usar al 100% ese producto. sí. Ojalá. Entonces, esa parte, que es una parte administrativa, nos permite reducir mucho los desechos, las mermas. Y si profundizamos un poquito más, la parte orgánica al jardín le va súper bien porque se realizan compost, se realiza tierra para volver a hacer el ciclo de cultivo. Entonces también eso es un tema muy importante, el desecho reduce mucho, pero sí hay que tener la cultura de separación de desechos, también Exactamente. de orgánicos, de cítricos, de todo tipo. Entonces aporta mucho, Y que cada categoría va en su lugar, el cual ustedes tienen un apoyo de un agrónomo, ¿correcto? es correcto, ajá, que fue Y, el que nos ha guiado siempre. ajá, y quien nos da las pautas desde la otra área, porque hay que recordar que en este caso los cocineros crean platillos y cocineras, pero se respeta la parte nutricional, se respeta la parte de tecnología de alimentos, se respeta la Exacto, parte agro y al final es un equipo de trabajo, su conjunto, es un conjunto que trabajan por servir un plato en la mesa de la mejor calidad, de la ¿correcto? mejor calidad. Ujú, Eso es lo que siempre se intenta dar. ujú. Chef, y este 70% y este otro 30% que se maneja aproximado desde el jardín botánico, el Arca de las Hierbas, eh, cómo les ha funcionado? ¿Ha llegado momentos de que, por ejemplo, el menú que diseñaron, pues, para el mes, tal vez por la producción, o cómo juegan ustedes con eso? Eso, sí. No es muy relativo, pero un poquito, porque tenemos el factor clima. Entonces, a un tema de producciones de huerta, pueden haber factores que Ujú, la producción se pierda o pase algo. Entonces, esa es una parte un poco retadora. Nada más, por dicho, Costa Rica también es un país que tiene la parte de agronomía muy abierta. Entonces, sí se intenta conseguir productos o sustituir productos, ya sea con verdureros o productos locales, o eso es una parte muy importante que se salva, porque es el 30 que usted hablaba también, ujú, porque hay partes como cebollas o chile dulces o bases de la gastronomía que son ujú. muy necesarias, no se pueden producir en cantidad acá, entonces hay que reponerlo, depende de las ocupaciones. Eso es el caso de enfocarnos un poco en la parte de producto local, que si intentamos buscar a gente de la zona que tenga un cultivo de cosas, que nos aporten un montón, entonces nos ayudamos de esa parte porque si es un poco relativo, nos ha pasado temporadas donde perdemos una hilera de productos, donde teníamos una producción de 30 kilos de albahaca y es un abrir y cerrar de ojos y al día siguiente no tienes ni un kilo, por alguna peste, por algún bichito o Ujú. algo que se le haya comido la albahaca, entonces hay que reaccionar a tiempo. Eso es un tema que no solo Costa Rica, sino que a nivel mundial se vive, que es lo del cambio climático y El que cambio. ya Ujú. los climas pues varían de acuerdo a las estaciones, lluviosa, seca,
y que desde la parte de productividad hay que ir viendo de qué forma pues se va jugando con esos Estar términos. jugando, ajá. Se Ujú. basa mucho en la comunicación, Exacto. realmente, con el agrónomo. Estar en contacto, estar comunicándonos, cómo van todos, si estamos muy bien. Nos gusta mucho a los cocineros, de hecho, ir un poco al jardín, ir un toque a los viveros, Ujú, observar qué hay, cómo ujú, está. También depende mucho de los platillos, cómo ujú, están los productos. Un ejemplo de eso es la arúgula. La arúgula cuando está nacida, está pequeña, tiene un sabor espectacular. ujú. Cuando está un poco más grande, ya empieza a cambiar las fibras, ya empieza a cambiar los Correcto. sabores. Ujú, Entonces, depende de lo que uno quiera crear. Uno puede ir a observar el jardín, aprovechar que cómo está el producto, o que está un poquito más enfermo, que no está tan enfermo, que hay en cantidades. Y eso solo se hace como medio de comunicación con el agrónomo y los mismos cocineros. De vez en cuando nosotros bajar al vivero, ujú. observar cómo va todo, empaparse un poco de esos productos y ir muy de la mano. Sí, hay que estar muy comunicativo. Eso es muy importante. Gracias una vez más por acompañarnos acá desde el Jardín Botánico y Restaurante El Arca de las Hierbas. El día de hoy estamos con el chef Gabriel Arroyo, quien nos está dando una entrevista acerca de este proyecto tan maravilloso que es de la cocina a la mesa. Chef, ahora sí, cuénteme sobre algo que a mí me apasionó mucho cuando estuve por acá y que por cierto ya tengo en la finca de mis papás algunas matitas por ahí que ya me están produciendo. No muchas, pero pocas. Las flores comestibles, que son maravillosas, que realzan el emplatado. Cuénteme de las variedades, cuáles tienen y que ustedes las utilizan en casi que en todos los emplatados, ¿correcto? En todos los tiempos intentamos utilizar flores, es una cosa que nos representa mucho. Hay una variedad de flores que turamos durante el año muy constante, son aproximadamente tres tipos, Ajá, que es la que usted se llevó, ajá, que se le conoce como campanilla azul. campanilla azul. Ella es muy constante durante el año. El único tema es un poco invierno, que ahora estábamos comentándolo un Ujú, poco, porque a la hora de llegar el agua, ella es una teñidora por excelencia. ujú, Es increíble cómo esa flor tiñe. Entonces, al tocar el agua, ella empieza a soltar todos sus colores. ujú, Entonces, se llega a perder un poco la flor, pero se intenta mantener bajo un zarancito o bajo un vivero, ahí es donde lo podemos cubrir y durante todo el año mantenerla. ujú, La capuchina también se utiliza mucho, de hecho es una flor que se ve mucho en el lado de Cartago, entonces durante todo el año está presente. Ella es de las flores, de hecho, que yo utilizo un poco más al lado del gusto, tiene un poco de sabor. Ella es prima directa del rábano, por lo tanto a la hora de consumirla sí le vas a sentir ese sabor a rábano, ujú, ese ujú, picorcito, que cuesta un poco en las flores encontrarle esos gustos o ese tal paladar, porque también es un tema muy visual. ujú, Hay unas muy medicinales ujú. también y otras que se enfocan mucho en la parte de tintes. Entonces es jugar con esos tres elementos bastante. La parte medicinal siempre, como estamos hablando, de la mano del agrónomo, porque es el quien tiene el conocimiento de cuánto se puede consumir, si es apto para consumo o si es un tema solo medicinal, Ujú, no tanto parte culinaria. Entonces nos enfoca un poco ese lado, nos guía y nos permite empezar a utilizar otras cosas. Utilizamos mucho bugambilia, que está durante todo el ujú. verano, entonces nos ayuda mucho a teñir. Deshidratada es increíble, entonces también deshidratamos una Deshidratada temporada. no lo había pensado. Sí, nos permite también mantenerla en invierno, que pasa lo mismo. A la hora de llegar el invierno, esa flor pierde un poco, el agua, como es teñidora, Ujú, pierde sus colores. Entonces, en esa temporada de muchas lluvias, unos meses antes deshidratamos y nos aseguramos por aproximadamente unos 2 meses de tener productos. ok, ok. Entonces, nos ayuda mucho y es de las más fáciles de deshidratar. No pierde su color, entonces, todo un tema. Sí. Por ejemplo, la campanilla azul es una de las más difíciles de deshidratar para mantener los colores de ella. Todo ese Ujú, tema es bastante complicado. Se deshidrata mucho para infusiones porque ayuda mucho a un tema medicinal, a ujú, desinflamatorios, a dolores de cabeza. ujú, Entonces está muy relacionado a ese tema de infusión. Ayuda al ujú, tinte, de aunque esté deshidratada, ujú, ayuda a pintar ujú, muchísimas las cosas. Se usa mucho en la coctelería de nosotros. La parte de cócteles, el ujú. bartender se encarga mucho de hacer Sí, es infusiones a base gozoso. de flores, entonces da mucho color. Hay cambios de pH o de productos químicos que le genera cambios de color muy interesantes. Entonces, en este caso de la clitoria, uno le cambia un poquito, le baja el pH, ya se ayuda con vinagre o jugo de limón y te pasa de un color azul espectacular a un lila. Entonces nos ayuda Hermoso. mucho a jugar con esas cosas de los colores.
es un tema, como dijiste, es un tema muy visual, las flores, nos ayuda mucho a la parte de emplatados, de, es aprovechar, darle color al plato, darle esa vida y eso producir eso. Y se usan muchas flores, de hecho hay muchas variedades de flores comestibles, solo que son por muy temporadas. O sea, a veces son de muy pocos meses, hay unos que son de todo el año, pero sí es muy variable esa parte de las flores. Chef, eso es un secreto y que no es secreto, de cómo manejar todas esas cosas, porque, vamos a ver, es parte de la logística de la cocina. ¿Cómo puedo conservarlas? ¿Cómo los puedo utilizar en otra temporada? Ir alistando el terreno porque ahora no voy a tener, después voy a Ya no tener. se va a tener, exacto. Exactamente. También lo hemos ido trabajando con pruebas y errores. Sabemos cuáles se pueden mantener como si fueran floreros. Ajá, Si tienes la oportunidad de entrar a la cocina, ajá. en pleno servicio siempre vas a ver la extensión de platos y a la par un montón de floreritos donde están todas las flores en agua. Hay unas por ser teñidoras que no las puedo colocar en agua porque pierden todo su color. Ajá. Entonces ir jugando con ellas y ir aprendiendo cómo mantenerlas. Otras en refri les va muy bien, Ujú. afuera les va mejor otras. Entonces es en serio ir prueba y error. Y la parte de deshidratar ayuda mucho a mantener durante temporadas. Es Entonces hemos prácticamente aprovechado eso. documentar y llevar toda esa lista. Exactamente, ir llevando la lista. Por ejemplo, esa de la panilla azul, ya sabemos que no la podemos tener mucho tiempo refrigerada y menos con agua, Ujú. porque si ella pierde su color, pierde todo. La capuchina es, pero perfecta para decorar Es las casas porque tiene su tallo sumamente larguito. Lo exactamente. ponemos en floreritos y pueden quedarse ahí durante 2, 3 días, que la flor va a estar en perfecto estado, tiene un buen color, se ve viva. Entonces ahí uno va aprendiendo a utilizarlas mucho. Ok, Depende mucho de las flores. perfecto, Ujú. perfecto. Para retomar un poquito sobre el 70 y el 30 que ya nos explicaste, este 30 aproximado también viene a ser parte del apoyo a los agricultores que tienen esos otros productos que ustedes no van a producir, ni, bueno, que no producen por otros temas que no pueden. Entonces, cuénteme eso, ¿cómo lo seleccionan o ya son, eh, ya vienen a dejar los productos acá o usted los, ¿cómo funciona el proceso? Sí trabajamos por medio de un verdurero. Ujú, Intentamos tener a 2 personas conocidas que tenemos de la zona. ujú, Si nos traen el producto acá y nosotros mismos lo seleccionamos ujú, aquí en el lugar. Por tener el tema de, tenemos 4 años con el proyecto del restaurante, sí hemos logrado como establecer muy bien el tema de la huerta y la utilización ajá, de ella. ujú, Entonces este año, o el para mediados del año pasado, se tomó la decisión de empezar esa parte de que es producto local, que ujú, es completar ese 30% con unos buenos productos de la zona. Un ejemplo muy grande que tenemos es que arriba, por el lado de Carrizal, subiendo un poco más y dando más bien hacia el Poás, hay cultivadores de fresa excelentes, pero espectaculares, que por ser de la zona y el verdurero de nosotros es muy local de acá, y nos comenta a esos productores, nos trae un poquito de producto, lo probamos, nos damos cuenta de la calidad y lo espectacular que es, y empezamos a hacer un sondeo de todo eso, qué más cultivan, o los vecinos de ellos qué más tienen, y nos permite dar esa comunicación a la misma zona para saber qué podemos producir, qué tienen ellos, aprovecharlo. Y como hemos hablado mucho de la temporada, eso nos permite adaptarnos a la calidad que ellos ujú, tienen en ese momento. Si estamos en una temporada de una fresa espectacular, pues meteremos algo en el menú que esté relacionado a esa fresa. O si tienen ciruelas, también tienen unas ujú, ciruelas muy buenas arriba. ujú, Entonces relacionamos el menú a base de eso, porque el menú lo realizamos semanalmente. ujú. Entonces, cada semana, aproximadamente los martes, es donde nos sentamos y realizamos el menú de aproximadamente 15 días para adelante. Ok. Entonces, vamos a una semana anticipados nada más. Ujú. Entonces, sí dependemos mucho de lo que esté localmente producido, de lo que haya pasado también en clima, todo esto. Entonces, sí nos basamos mucho en el productor y a base de eso creamos el menú. Porque pasa mucho, tal vez yo lo siento, en el tema de menús a la carta, que uno se tiene que adaptar a la carta. Ujú. Si ponemos un platillo específico, hay que conseguir esté o no esté en temporada, esa materia Exactamente. prima. Entonces eso es donde encarece productos o varía precios o todo ese tema. Gracias a un menú de temporada, baja mucho. Tenemos la merma y todo Ajá, lo demás. y Ujú. mejoramos en esa parte. Y Ok. el desperdicio. Muy bien. Chef, ahora, ¿cómo la logística del que quiere venir acá a probar este delicioso menú? Porque yo ya vine, es delicioso, es
es algo fuera desde lo visual, el emplatado y todo, y que usted disfruta cada bocado. ¿Cómo la logística para reservar o llega o cómo Ajá. funciona? Importante es eso, trabajamos por medio de reserva. No significa que el restaurante esté cerrado para público que no venga por medio de la reserva, siempre estamos un poco abiertos. La mejor manera de trabajarlo es por medio de esa reserva. La persona llama a un número, pero también tenemos opción de vía web, vía WhatsApp o telefónica, de alguno de los tres contactos que Ujú, la persona escoja. Esta es la host o la que recibe, ujú, esta recepcionista es la que se encarga en dirigir a la persona, comentarle cuál es nuestra ideología, ujú, los productos, el sistema en el que ujú, trabajamos, lo que trabajamos un menú de ujú, degustación donde se trabajan 6 platillos y eso es lo que tenemos durante esta semana. Entonces es explicarle muy bien al cliente y dirigirle cuál es nuestra idea y preguntar restricciones, si tiene algunas alergias o ujú, si quiere algún cambio con anticipación, se puede hacer muy bien, pero se basa mucho en eso porque nos permite ordenar bastante el servicio, generar un servicio muy adecuado y un tema de compras, que es una logística bastante administrativa, pero nos permite hacer compras un poco más exactas, tener un buen rendimiento en los productos. ujú. Entonces eso nos lidera mucho la parte de las reservas. Es muy importante esa parte en el restaurante porque en serio genera un flujo de trabajo súper bueno, Ujú. donde se atiende al cliente excelente, los tiempos de comida van súper bien, Ujú. porque en parte de las reservas sabemos a qué hora llega, ya tenemos listas las cosas, vamos alistando Sí, tiempos, entonces todo el agiliza mise muy en bien place, el todo está trabajo. listo. Ajá, Perfecto. eso es súper importante. Y esa experiencia que tiene el comensal, eh, ¿cómo es? Yo sé que, por ejemplo, cuando yo vine, yo tenía que conocer al chef que está detrás de todo ese proceso, porque desde mi perspectiva lo valoro muchísimo, muchísimo. Y, y yo externé mi experiencia, es una experiencia maravillosa. ¿Qué, ¿Cómo es la perspectiva se van contentos? Es decir, es llegarle al punto de lo que andaba buscando, lo encontré y lo veo plasmado ¿No? en en un, en un plato con color y sabor. Esa parte del cliente, bueno, al principio fue un poco retador, realmente, porque es de empezarle a enseñar al cliente que lo que trabajamos es un menú de degustación, donde no tenemos otro producto, no tenemos otra opción, y es básicamente lo que tenemos, es lo que servimos. Ujú, Entonces, es la cultura del cliente que venga y nos entienda en esa parte, que saben que es lo que hay, no podemos cambiar, no podemos variar. Hay elementos que sí podemos, pero el concepto y la creación del plato como tal ya está diseñado, ya está listo. Entonces sí es muy importante esa parte educativa que viene del lado de la reserva, porque es donde les explicamos a qué vienen, qué es lo que van a saber. El cliente ya viene con una mentalidad un poco más abierta a lo que van a recibir de comidas, porque son platillos que no se ven muy común o sí, claro. no son muy común realmente. Entonces, pues, a veces puede ser un poco impactante o hay parte de un menú de degustación, yo siempre lo he expresado, es una ruleta así, es una montaña rusa de todos los sabores y Ujú, emociones, donde es desde lo que me gusta y lo que no me gusta, porque es ujú, parte de gustar. Entonces, es trabajar mucho con sabores y eso el cliente que, explicárselo, darle a entender a lo que vienen y ya con eso, en serio, tienen una abierta a la mente, donde ya vienen más propuestos a probar, a degustar ujú, cosas nuevas, que tienen claro que puede ser que les guste, puede que no les guste, es parte de la gastronomía, es parte de un menú de degustación, y realmente la gente está muy contenta por ese lado, porque hay una muy buena comunicación con ellos y se les explica a qué vienen y el concepto que tenemos. Y se van, que es la parte un poco más importante del arca, se van un poco educados de lo que es la importancia de las plantas, de la parte medicinal, la parte culinaria, cómo se manejan, lo increíble que puede ser y el trópico que somos para eso es increíble. Entonces se va abriendo mucho esa mentalidad y se van en esa parte súper educativa, que es una de las misiones del lugar, que es la parte educativa hacia lo que se está cultivando y cómo se producen, de dónde vienen, para qué sirven. Entonces va muy de la mano del menú de degustación, donde les presentamos al fin y al cabo qué puedes hacer con eso y aprovecharlo al 100% y es muy enriquecedor para la persona realmente. Entonces se van de esa parte, se van muy contentos.
Así es, chef. Yo tenía esa pregunta y ya me la contesta. Es esa parte de la reserva está esa parte educativa y después todo ese camino, Ajá, desde que el comensal llega, se sienta y comienza a disfrutar sabores y saber de que todos los productos son locales y súper. y los que no son cultivados acá también han sido comprados a agricultores. Agricultores. Entonces, esa parte es muy importante. Los podemos encontrar a ustedes en las redes sociales para que los que nos están viendo y escuchando puedan venir a este maravilloso lugar. Bueno, en redes sociales lo tenemos es Instagram y Facebook. Igual nos encuentran como Jardín y Restaurante El Arca. Y tenemos nuestra página web, que también es Jardín y Restaurante El Arca. Y ahí se pueden dar, desde esos medios también se pueden hacer las reservas. Ahí se encuentra dónde está la ubicación. Y publicamos semanalmente el menú cada martes aproximadamente, donde ya te sabes dónde puedes, qué vamos a consumir, qué vamos a tener esa semana. Y ahí es donde se puede informar un poco de lo que somos acá. Principalmente un jardín botánico. Entonces también eso muy presente, es un lugar donde se pueden dar muchas caminatas, Ujú, tiene una extensión bastante bonita. ujú, Don Tomás, que es una persona, que es el dueño, es una persona súper carismática, tiene una personalidad muy artística, tiene, o sea, es un personaje, yo se lo digo hacia él, y tiene un carisma para enseñar, que es increíble. Entonces usted puede ir en los jardines, te lo vas a topar y te puede enseñar una cantidad de hierbas y curiosidades y todo ese tema relacionado a la botánica increíble. Y toda esta información está presente en las redes sociales de nosotros. perfecto, muy, muy bien, muy, muy importante, chef. Pero ahora, ya para ir cerrando esta entrevista, yo quisiera que usted les diera un mensaje a todos los cocineros y cocineras que se forman en este maravilloso mundo de la gastronomía y que nos ha llevado en este momento a ser innovadores en tendencias de que tenemos que ver lo que tenemos, cómo lo hacemos y cómo salimos adelante, porque ya hemos pasado por todos esos procesos. ¿Cuál sería el mensaje que usted le da a todos esos cocineros y cocineras que están Que es este en mundo. proceso de formación? Sí, es de mi perspectiva, realmente Costa Rica es un país que estaba surgiendo la parte gastronómica apenas, entonces hay que aprovechar mucho nuestros productos que tenemos. Hay una variedad de productos increíbles que no se han rescatado, no se han resurgido como debería hacerse. Entonces todavía está esa página en blanco en el cual podemos escribir y hay que basarse en parte de la educación, hay que leer mucho, hay que educarse mucho, hay que hacer aplicables técnicas culinarias, que eso es lo que nos basamos nosotros realmente, es aprovechar las técnicas de la cocina que ya se han establecido y uno va practicándolas, aplicarlas a los productos locales que tenemos en Costa Rica. Entonces es aprovechar mucho nuestros productos locales, y surgir, probar, innovar un poquito, entonces prueba y error es parte de la cocina, es ir probando qué sirve, qué no sirve, qué sí sabe bien, qué no sabe tan bien, qué tiene buenas texturas y es ir probando totalmente. Nosotros hemos estado trabajando un poco el tema de helados, Ujú. entonces es una Sí. variedad, ajá, de helados que uno dice, bueno, tenemos muchos productos base que los podemos hacer en helado. La semana pasada hicimos un helado de pejibaye, cual estaba muy rico, pero tuvimos la lucha de cómo eliminar las fibras del pejibaye y Ajá, crear un helado cremoso. ajá. Entonces, vas a aplicar técnicas de cremas inglesas, unos buenos procesos de licuado, colados, Ajá, todo ese tema, exactamente. ajá, aplicarlo al producto. Y entonces, no, no se puede, con esa ideología puede aplicarse a un sinfín de cosas increíbles en guanábanas, en Ujú, todo el tema que nosotros tenemos como trópico, que es aplicar ese conocimiento un poquito, pero previamente ese conocimiento se quiere leyendo, estudiando mucho, estar observando mucho ujú, la parte del no viejo mundo donde tienen mucha escritura y gastronomía que ujú. aporta mucho a nosotros y practicar. Y eso es una frase también importante que es practicar, practicar, practicar mucho la gastronomía, porque se basa en pruebas. El día de mañana te va a salir mejor o tal vez lo vuelves a hacer y no te sale tan bien, pero el día siguiente vas a volverlo a hacer y va a salir aún mejor y es mucha práctica. Y ir probando, hay que degustar mucho. Eso también lo he observado mucho, es muy importante la parte degustativa en que hay que probar lo que se hace, tener ese criterio y comunicárselo entre todo el equipo. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted qué opina desde su perspectiva? ¿Qué tal en su gusto?
para gustos colores, eso es un tema que hay que tenerlo muy presente, Exactamente. más en un menú de degustación y mucho en la parte gastronómica. Puede servir un plato que al de la par se le quiso algo espectacular, 2 mesas a la par, a la persona tal vez no le haya gustado, no lo entendió. Entonces, todo ese juego de paladares y todo eso hay que equilibrarlo muy bien con pruebas y probando entre todo el equipo y aportando. Y si es un tema muy de comunicación, de estar educándose entre nosotros mismos cocineros y ser muy abiertos al tema educativo de si aprendí una técnica, te la enseño a ti para que la persona pueda seguir el proceso a otras generaciones, otras cosas que también es sumamente importante y es muy abierto a las recetas, es muy abierto en técnicas de entendí cómo trabajar este producto, lo mejor es enseñárselo al otro porque el día de mañana ese cocinero es el que va a estar presente y va a Ujú. seguir esa legión de gastronomía. Y es lo que Costa Rica tiene muy presente y tenemos técnicas muy buenas con productos muy buenos que hay que abrir más el conocimiento a los demás, ya sea de cocineros a la casa o lo que sea, pero es implementar esa educación de la cultura gastronómica que es muy importante y solo se basa de comunicándolo y Así es, chef. enseñando. Muchas gracias. En realidad este mensaje cierra esta maravillosa entrevista de cómo no quedarnos estancados en solo lo que nos enseñaron, sino ir más allá con productos, con técnicas, prueba y ensayo. Así es, Hoy me queda, mañana me queda mejor. Y eso es lo que nos hace eh, ir mejorando, en este caso, desde la cocina. desde la cocina. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista con el chef Gabriel, acá desde el Jardín Botánico y Restaurante El Arca de las Hierbas.